Yo estaba hablando acerca de las obras y decía el sabio escribió el consejo y no dije el nombre porque definitivamente no tenemos bien claro quién escribió Eclesiastés, aunque se le atribuye al rey Salomón. Pero este no es el caso. Yo quiero decirles que es mejor estar preparados. Y hoy no le voy a hablar de las obras, le voy a hablar de prepararse para el día malo. También lo dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Hay días malos. Hace un tiempo yo les decía, una enfermedad no es un día bueno el que la padece. Cuando nos llega una enfermedad, cuando nos llega un problema. Recuerdo en una oportunidad a nosotros nos atacó un incendio tremendo y perdimos la casa. A uno de mis hermanos también. Ese es el día malo, cuando de momento muere un ser querido. No es un día bueno estar de luto. Entonces necesitamos ser capacitados por la palabra. Y el apóstol Pablo también habla acerca del día malo y recomienda, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Entonces hay que prepararnos para los tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día. El día malo puede ser cuando usted esté a punto de ser deportado, por ejemplo, que está muy de moda la palabra deportación en este tiempo. Entonces, estar preparados para el día malo significa que tenemos que tener la palabra, tener fe en la palabra que dice que el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la preparación es bien importante para los tiempos en los que estamos viviendo. Recordemos que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el día malo, cuando nos ataque la maldad. Por eso se recomienda a los jóvenes, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y sigue diciendo, pero solo hasta ahí le quiero leer porque me quiero enfocar en el día malo, que es bien importante que nos preparemos con la palabra de Dios. Debemos de estar muy atentos a buscar de Dios. Recordemos siempre que se nos ha ministrado que este año debemos de poner la confianza total en Cristo Jesús. Y no solo este año, es toda la vida del creyente tener la confianza en el Señor, tener la confianza plena en que Dios comenzó la obra en nosotros y la va a perfeccionar, y de acuerdo a como nosotros tomemos la capacitación por medio de la palabra, así va a ser más fácil para que podamos soportar los tiempos difíciles, porque que llegan. Los tiempos difíciles llegan porque llegan. Entonces es importante que nosotros nos preparemos. Recuerdo un día que de momento estábamos despidiendo a unos hermanos que habían venido a hacer un trabajo a mi casa, y mi hijo había salido muy de mañana al colegio a dar clases y de repente me llama: papi, fíjate que tuve un accidente, me caí de la moto y estoy aquí, no me puedo levantar. Gracias a Dios, cuando llegamos donde él, ya alguien le había ayudado a levantar la moto, porque él se había lastimado un pie y había quedado con la moto ahí encima. Entonces, esos son los días malos. De un momentito de estar despidiendo a los hermanos, agradecidos porque nos habían venido a ayudar a hacer un trabajo en mi casa, y de repente tuvimos que desenfocarnos de la despedida de los hermanos y fuimos a auxiliar a mi hijo. Entonces hay momentos difíciles, hay días malos. Hay días malos, no lo dijese la Biblia si no hubieran días malos. Entonces, independientemente de la circunstancia en la que usted pueda estar viviendo, debe de prepararse y
cuando vengan los tiempos difíciles, que puedo decirle de la mejor manera, tiempos difíciles, que es el día malo en sí, estemos preparados, como dice, para que podamos resistir. En el día malo necesitamos tomar la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Pues aquí mismo lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí cuál es la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos, dice Efesios 6:3, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Escuche bien. Y dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y al versículo que le leí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, escuche bien, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, ser justos, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Preparémonos, anunciemos el evangelio de la paz. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, tener fe en que las cosas van a mejorar. Tenemos que proyectar la fe en que el día malo que podemos estar pasando tendrá su límite. Todo tiene su tiempo y de repente usted va a salir de esa situación en la que está. Entonces póngale fe para que pueda sobrepasar lo que está pasando. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tomar la Biblia como la espada del Espíritu con la que los podemos defender en el tiempo malo, en el día malo que podemos estar atravesando. Yo no sé cuál es el día malo que usted puede estar pasando. Mientras estaba en la iglesia el día de hoy, terminó el culto y de repente se me acercó un joven con su celular y me dice, mire, tengo una petición, me acaban de mandar esta fotografía de una niña que la tienen entubada, está en cuidados intensivos, y usted sabe que una persona que la tiene en cuidados intensivos de esa manera, entubada, eso es terrible, es algo impactante vivir esa experiencia. Hay personas que después de estar entubadas vuelven a la vida y muchas ya no. Entonces es algo grave. Entonces allí en el nombre de Jesús me puso el celular en mi mano y puse la mano en la fotografía de la niña. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de muerte, ese ataque de muerte, y empezamos a ministrar fe. Ahí estamos confiando en que va a haber un milagro, si a Dios le place recibir las peticiones de nuestro corazón a favor de esta familia que está desesperada porque esta niña está al borde de la muerte. Entonces ese es el día malo y debemos de prepararnos, entonces capacitarnos con la palabra de Dios, que es la que nos hace hacer uso de la fe y empezar a combatir. Así es que yo le invito a usted a que se prepare con la armadura de Dios, que en sí es la palabra de Dios. Ahí está todo, dice el yelmo de la salvación, y el apresto del evangelio de la paz, la fe, ¿verdad? Entonces una persona que hace uso de la fe va a pagar los dardos de fuego del maligno, porque el enemigo es experto para hacerlo a uno blasfemar de las promesas de Dios. Porque déjeme decirle que hay mucha gente que cae en el error de que piensa que porque le sirve a Dios, porque es hijo de Dios, no le va a llegar el día malo, y eso es imposible, no lo podemos evitar. ¿Se imagina Jesús, el Hijo de Dios, por amor a nosotros? Él vivió el día malo cuando estaba crucificado ahí en la cruz. Ese fue un día difícil para él. Antes de expirar, antes de morir, él pudo decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue un día difícil para él, un trago amargo. Mas sin embargo, él había puesto delante de él ese sufrimiento porque sabía que iba a ser alcanzada a muchas personas por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. O sea que preparémoslos, amados hermanos, por algo atravesamos circunstancias, y necesario es que nosotros nos capacitemos
para toda buena obra, como le dije anteriormente, que fuimos llamados de antemano para buenas obras. Entonces necesitamos capacitarnos con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice. ¿Y para qué nos sirve la espada del Espíritu? Para capacitarnos, para que podamos estar preparados para el tiempo difícil como el que estamos viviendo hoy. Hay mucha gente que está completamente desesperada. Yo siempre les voy a recalcar la palabra que dice que el que persevera en él, aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, Dios lo guardará en completa paz porque está confiando en él. Entonces lo más importante es tomar la armadura de Dios, tomar la palabra de Dios para que los podamos defender en el día malo. Si es que si usted está joven, pues aproveche ese tiempo de su juventud para que pueda usted ser guardado en los tiempos difíciles que le van a llegar, porque le van a llegar. Hablaba con una hermana hace unos días, me decía, ¿sabe qué? Léase Eclesiastés 12, ahí habla todo lo que vive una persona cuando va envejeciendo. Cuando ya va envejeciendo, allí se va manifestando el tiempo difícil, donde uno ya, yo por ejemplo, tengo la experiencia de ver personas que vienen muy joven a la iglesia y han envejecido y ya se ve que les cuesta bajar las gradas. Hace 20 años las bajaban las gradas tranquilo, hasta yo las bajaba corriendo. Ahora han pasado 20 años ya, esas gradas ya no las bajo lo mismo. Entonces viene el tiempo donde nos va a visitar ese tiempo difícil, ese día malo nos va a llegar. Y como le vuelvo a repetir, el sabio consejo en la palabra de Dios por estos grandes hombres que inspirados por Dios dejaron esta palabra, como ser el sabio, que puede ser el sabio Salomón o puede ser otro que escribió Eclesiastés, da el consejo a la juventud, que cuando estemos jóvenes debemos de acordarnos de ¿quién? De nuestro Creador, de nuestro Creador. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando estamos jóvenes debemos de prepararnos, capacitarnos para cuando vengan estos tiempos ya, donde se está manifestando la vejez. Ya en la vejez es el día malo porque por más sabiduría que tengamos siempre vamos a sentir dolamas, vamos a sentir que se nos está apagando la luz de los ojos. Ya yo me fijo, hermanos, que para bajar una grada de unas 3 pulgaditas así, piensan para tirar el pie porque miran que hasta el fondo y allí está encimita porque pues ya la vista la tienen más baja, ya no tienen 20/20 como decía la esposa de mi pastor. Entonces uno llega a vivir experiencias donde necesitamos la capacitación de Dios a través de su palabra. Pero ¿qué pasa cuando nos descuidamos? ¿Qué pasa? Vamos a sufrir en el día malo. No vamos a poder apagar los dardos del maligno si no tenemos fe. Si no tenemos fe, vamos a estar viviendo una vida completamente en fracaso. Un creyente que no tiene perseverancia en la palabra de Dios, no tiene perseverancia en la oración, es un creyente que está completamente desarmado, un creyente que no tiene la protección de Dios. ¿Por qué? Por negligencia, porque Dios le da protección muy especial. Dios ama a la creación, ama a sus hijos. Dios nos ama como hijos, pero si somos hijos rebeldes, como hijos rebeldes, pagamos consecuencias de nuestra rebeldía. ¿Y quién es un hijo rebelde? Aquel que no quiere congregarse, aquel que no quiere tomarse el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para orar, para capacitarse para toda buena obra. Ese es un negligente, aquel que no quiere hacer todo eso. Entonces, el que es inteligente, el que está procurando agradar a Dios y que quiere manifestar esa paz y transmitirle paz, porque ¿sabe qué? Nosotros somos portadores de esa paz que el Señor da. Yo no sé si a usted le ha pasado la experiencia que hay personas que se le acerca y usted siente paz cuando esa persona le da un abrazo, cuando esa persona le da un saludo, uno siente paz.
pero hay personas que se siente fuerte la carga que tienen. ¿Por qué? Porque son personas que están desamparadas, porque no han querido recibir el amparo de Dios por su rebeldía. Entonces es importante que nosotros aprovechemos y seamos portadores de la presencia de Dios. Si nosotros somos portadores de la presencia de Dios, vamos a ayudar a otros hermanos cuando el día malo les ataque. Y cuando a nosotros nos ataca el día malo, pues habrá alguien que nos va a ayudar a salir. Yo recuerdo en cierta ocasión, yo estaba en la habitación, en la iglesia había una pequeña habitación que digamos que no era para habitar ahí, ni era para dormir, pero yo la había hecho habitación, porque estaba en un proceso de conocer a Dios más allá de lo normal, porque sabe que la experiencia que yo viví ese día, domingo por cierto, fue una experiencia que impactó mi vida. Yo me levanté muy de mañana a bañar y luego me estaba alistando para abrir las puertas de la iglesia, pero antes de abrir me estuve cambiando. Después que me bañé, me estaba poniendo la ropa y cuando estoy poniéndome los calcetines, antes de ponerme los calcetines, yo lo que hice fue ungí mis pies con aceite. Escuche bien lo que es hacer uso de la fe, porque esto es fe. Esto es fe, porque Dios puso en mi corazón hacerlo. Me ungí mis pies y mis manos con aceite. Le dije, Señor, yo te pido que este día me uses. Yo quiero ser portador de tu presencia. Yo quiero ser de bendición en este día. Si yo voy a ministrar a alguien, si le voy a poner la mano a un enfermo, que sane. Si le voy a dar un abrazo a alguien, que esa persona sienta que yo soy portador de tu presencia. Empecé a orar muy de mañana. Y lo impactante es que tan pronto como terminé de orar, me llama una hermana de la congregación que en ese tiempo era la encargada de las damas de la iglesia, una mujer muy reconocida en la congregación, una mujer muy amada por la congregación, y me llama la hermana y me dice, hermano Moisés, estoy impactada. Ajá, cuénteme, le digo. Hace unos minutos he tenido una visión y he visto que a usted lo están calzando con un calzado que hasta me dolieron los ojos al ver aquella luz. Le están poniendo un calzado blanco y veo un personaje un personaje lleno de luz que le está poniendo un calzado muy especial. Prepárese porque Dios lo va a usar de una manera especial. Gracias, hermana, gracias, hermana. Eso fue toda la llamada. Y yo sabía lo que había estado haciendo. Y justo ese día había un invitado especial en la congregación. Mi pastor había invitado a otro siervo, creo que en California tiene la iglesia, o la tenía, no sé si él sigue pastoreando esa iglesia. Era invitado especial ese día domingo, y a la hora que iba a entrar, el predicador iba a entrar por una parte donde no es la entrada principal a la iglesia, y por allí lo iban a traer. Entonces yo estaba pendiente. Cuando vi que llegó el carro y traía el hermano, el siervo se bajó del carro y yo lo saludé y le dije, siervo, Dios le bendiga, le di un abrazo, bienvenido. El pueblo de Dios lo está esperando y que Dios lo use. Lo abracé y le dije esas palabras. No oré por él, solamente eso le dije. Bienvenido, el pueblo lo está esperando, lo estamos esperando para la bendición que nos trae. ¿Sabe cuál es lo impactante de todo esto? Es que el siervo sintió la presencia de Dios con mi abrazo. Cuando entró el siervo, perdón que tengo aquí un poquito de problema, perdóneme un segundito, no quiero que me vaya a desconectar esto porque estoy tratando de terminar esto que estoy compartiendo. Hoy sí ya no se me va a desconectar. Entonces dice que el siervo entró y ya estaba el tiempo para predicar, y comenzó a predicar y en ese tiempo yo estaba en un privilegio que no estuve pendiente del mensaje. Estaba por el lado de la cocina y no escuché el mensaje hasta después de que terminara el culto. Yo lo iba a escuchar la transmisión porque estaban grabando
la transmisión. Entonces recuerdo que alguien me fue a decir en la cocina, mira que hoy te honró Dios aquí en la aquí ante la congregación. Le digo, ¿qué pasó? No me quiso decir. Me dijo, mira el mensaje en internet, ahí está grabado, ahí te vas a dar cuenta por qué Dios te honró. Entonces yo, la curiosidad, usted sabe, empecé a escuchar el mensaje, empecé a escuchar. Y lo primero que dijo el siervo, qué lindo es llegar a lugares donde hay hombres portadores de la presencia de Dios. Esta mañana, dice, yo venía muy, pero muy estorbado. Este día ha sido un día malo para mí, pero gracias a la misericordia de Dios, tan pronto como llegué, un hombre de Dios me dio un abrazo, y ese abrazo me quitó la carga que traía, me quitó la enfermedad que traía. Y búsquenlo, por algún lugar debe de estar ese hombre, porque si ese hombre lo cargué con lo que yo traía, ese hombre está grave por ahí. Y yo ni cuenta me di de lo que había sucedido con este siervo. Pero yo le había estado pidiendo en la mañana al Señor. De hecho, cuando me dio la llamada la hermana que me dijo que me estaban poniendo un calzado muy resplandeciente en mis pies, y ella me dijo, prepárese porque Dios lo va a usar en grande. Y yo eso era lo que le estaba pidiendo al Señor, que me usara, aún al dar un abrazo, que yo quería ser portador de la presencia de Dios. Entonces lo que yo le quiero compartir es que es precioso cuando predicamos con experiencias personales, con vivencias personales de la magnitud que tiene el poder de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestra disposición, de nuestra búsqueda. Entonces, cuando el siervo testifica en la congregación, dice que él traía diarrea, traía náuseas, traía dolor de cabeza, que el hombre venía desesperado. ¿Sabe a qué él venía? A decirle a mi pastor que no iba a poder predicar porque él estaba mal, venía muy mal. ¿Y sabe qué? Cuando recibió el abrazo de parte de Dios a través de mi persona, porque somos canales de bendición cuando nos disponemos, entonces él sintió que no tenía nada y se echó un mensajazo impresionante. Entonces yo he guardado estos testimonios en mi corazón, pero creo que es el tiempo de compartirlos, porque yo voy a bendecir a alguien de ustedes que me escuchan, que déjese usar de parte de Dios, busque la presencia de Dios, busque la presencia de Dios. Y obviamente el mejor maestro que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Así lo compartía el siervo hoy en el segundo mensaje de este día. Nos compartieron ese tema de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro maestro. Entonces debemos de capacitarnos con la palabra de Dios, poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que hacía? Jesús se apartaba a orar. Y usted ve que cuando Jesús hacía los milagros, no estaba orando, clamándole a Dios, clamaba antes. Por eso cuando resucitó a Lázaro, no se puso a orar ahí, resucítalo, resucítalo. ¿Qué fue las palabras que dijo? Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes o me has oído, dice una versión. Entonces, los milagros se van a dar sin necesidad de orar. Si somos portadores de la presencia de Dios, van a suceder milagros a través de nuestras acciones, de nuestra conducta. Por eso necesitamos entender las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si creéis en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Y yo les estaba diciendo, yo considero que no he hecho nada, a pesar de los testimonios que les estoy contando, que son mínimas cositas de estas experiencias. Y les puedo contar de muchas experiencias más. En otra oportunidad viene un hermano y me dice, mire, mi papá está grave en México, no puede caminar, tiene llagados los pies, impresionante. Y me enseña la fotografía en el celular y pongo mi mano allí y le digo, Padre, mi mano no alcanza hasta México, pero las tuyas están ahí. Pon tu mano de poder. Y este hombre, tú lo puedes sanar. Y empecé con sencillas palabras, no una oración de tanto gritería.
de tanta súplica. ¿Por qué? Porque yo ya había estado orando. Por eso debemos de prepararnos. Me decía un hermano, ¿de qué sirve que un mensajero esté predicando queriendo que la unción baje si nunca ha orado? Lo que está es solo hablando y hablando. Si yo solo viniera a hablar aquí, solo hablar y no haber orado antes, sería puro bla bla. Pero antes de presentarme ante las cámaras, ante los micrófonos, yo le he dicho al Señor, el mensaje que yo quiero predicar es para bendecir. Y si alguien hoy quiere hacer uso de la fe, quiere hacer uso de esa armadura de Dios, pues preparémonos, oremos juntos. Si usted tiene una enfermedad, obviamente no lo estoy haciendo o diciéndole que usted lo haga de esa manera. En una oportunidad a mí me dijo el Señor, llama a los enfermos. Y si alguien está sano, pero tiene un familiar enfermo, que pase, extienda su mano hacia su país y yo allá voy a sanar a su pariente, a su familiar. Y yo le creí a Dios. Esas son las locuras del Evangelio. Que cuando oímos la voz de Dios, muchos nos van a tildar de que somos humanistas, que somos personas que tenemos alarde de fe y lo van a criticar. Pero sabe, lo lindo es cuando hay respaldo de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más impactante es que pasaron las personas y hubo un hombre que su madre estaba muy grave en su país. Y él dijo, yo creo lo que el hermano Moisés está diciendo. Yo extiendo mi mano hacia mi país. Y yo les dirigí una oración. Padre, en el nombre de Jesús, sanidad en El Salvador, sanidad en Honduras, sanidad en Guatemala, sanidad en Nicaragua, en cualquier país donde esté un enfermo y hay un familiar acá y que ha pasado aquí adelante a extender su mano, declaramos por la fe que tú vas a hacer un milagro. Pasaron los años. Y en una despedida de un viaje misionero que yo estaba yéndome para Centroamérica, se levanta en una reunión uno de los hermanos y dice, es una bendición tener personas que le creen a Dios. Y aquí yo me siento bendecido porque Dios nos ha dado un lugar donde la presencia de Dios es real a través de los siervos. En una ocasión, el hermano Moisés llamó a los enfermos para sanidad, para ministrar sanidad. Y dijo, si hay alguien que está sano pero tiene un familiar enfermo en su país, pase, desde aquí vamos a orar y allá habrá la sanidad. ¿Y sabe qué? Dice, yo había gastado miles de dólares en la enfermedad de mi mamá. Y ese día que el hermano Moisés llamó a orar por los enfermos, mi madre se sanó y hasta el día de hoy no he gastado un centavo por mi mamá. Por esa enfermedad desapareció. Entonces yo quiero decirle hoy, yo no vengo aquí a presentarme como un hombre de los milagros. Vengo a presentarle a un Cristo resucitado, no a un Cristo que está crucificado o que está en la tumba. Vengo a presentarle a un Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y si usted es uno de los que anhela hacer buenas obras a favor de sus hermanos, de su familia, de sus amigos, conságrese al Señor, busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué lamentable es que hoy hayan personas que a veces sirviendo y terminando el servicio están peleando. No hay paz, mucho menos santidad. ¿Y cómo van a ser usados de esa manera? Entonces, la armadura de Dios la necesitamos para el día malo, ya sea a favor nuestro o a favor de nuestros hermanos. De eso vengo a hablarle yo. No a considerarme o a presentarme ante ustedes como un superhéroe de la fe. No, yo vengo a decirle que soy siervo inútil. Quiero hacer mucho más de bendición de lo que hasta el día de hoy he sido. Y si quiero hacer de bendición, hoy quiero decirle a usted que reciba a Jesús como su Salvador, pídale por sus necesidades y Dios le va a dar la oportunidad de salir adelante en cualquier circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a las personas que están escuchando el mensaje. Dale salvación, dales nueva vida
y también a los creyentes que no han tomado la palabra como la armadura que tú nos has dejado, que aprovechemos y podamos nutrirnos de tu palabra y ser personas de bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.